Interrupciones. Yes. Apple and cinnamon. A tea? Yes. Oh, yes, thank you. Perfect. Yes, perfect. Thank you. Perfecto. Espero que el día de hoy estén súper bien. No sé si muchos se han enterado, si me han estado siguiendo en mis redes sociales desde hace tiempo y se han dado cuenta que me fui de viaje, me fui un mes a Europa y decidí grabar como que mis videos cortitos por destino, porque iba a estar en varios destinos y un mes de viaje en un solo video nos íbamos a volver todos locos. Entonces nada, les cuento medio que esta pequeña introducción para que entiendan de dónde viene todo este asunto. Este segmento se llama Siguiente Parada y la siguiente parada ha sido Bath. Les cuento que yo viajé desde Lima hasta Inglaterra, un vuelo directo de 12 horas por British Airways, fue un vuelo súper pesado. Estamos en el avión de mierda, que para empezar es enano. Nos ha tocado justo un vuelo con unos chibolos de mierda que creo que están en el colegio. Pero eso no va a hacer que este vuelo no sea increíble, porque estoy en la ventana y me han dado almohadita, frazadita, espero no vomitar. Casi muero, no podía dormir porque obviamente los asientos del avión son incómodos y pero al final llegamos, me recogió la mamá de mi cuñado del aeropuerto de Gatwick que queda en Londres, Lucy, que se llama la mamá de Oliver, que le mando un saludo gigante y un beso gigante porque la verdad es que se está portando lindo con nosotras. Nos recogió con su auto y nos fuimos en tren a donde estaba su auto. Fue toda una peripecia porque al final el tren se había malogrado y no sé qué y no sé cuándo. Nos demoramos como 6 horas en llegar a la casa con nuestras maletas gigantes del carrión y nada, llegamos muertas a la casa de donde ella vive, que es en un pueblo que se llama Bath. Esto es rarazo, estoy sentada en el auto y como estamos en Inglaterra todos al revés, y es como que soy el copiloto y es rarazo sentarme a este lado y que todo esté para el lado derecho. O sea, yo sé que todo el mundo lo sabe, pero cuando te sientas acá es súper raro. Entonces ayer llegué muerta, hecha basura y todavía había luz de día. Y yo con mi cuerpo de Lima, de que oscurece a las 5 o 6 de la tarde, no entendía. Y era como, ¿qué? ¿Pero por qué tengo sueño si es de día? Y todo un drama. Pero bueno, al final me fui a dormir, todo chévere. Y hoy día, que ha sido el primer día oficial de mis vacaciones, me he levantado. Tomamos un desayunazo. Desayunamos lo que vendría a ser el English breakfast. Mira, weón, unas salchichas. ¿Quién de restaurantes es jamón o tocino? No tengo idea. Acá hay tomatito, champiñón, huevo revuelto. Estuvo buenazo. Y de ahí nos hemos ido a pasear al centro de lo que es Bath, que es el pueblito que está más cerca a donde vive Lucy. Comprando SIM cards para tener internet y poder hacer llamadas en el extranjero. Está costando 25 libras cada una y vamos a tener 30 gigas de internet y también vamos a poder llamar y mandar mensajes de texto. Por un mes, ¿no? Por un mes. Ahorita. ¿Cómo se llama este sitio de atrás? How do you call this place? The Royal Crescent from the Georgian period. It's incredible architecture. It's one solid piece of houses and it's each door is easily 1 or 2 or 3 million libras each. It's a lot. Es un montón. Es un huevo. Un huevo grande. O sea, todos estos son casas y el del centro es un hotelazo de 5 estrellas que es súper caro y bien pituco. Beyond the trees is another part and beyond that is where I proposed to your sister. I want to go there. Después entramos a un museo que era básicamente la casa de un señor que no era ningún señor en particular, ni era famoso ni nada, simplemente era un señor
que se cagaba en plata y tenía su jatazo de la época del rey Pepe con sus sirvientes y sus huevadas. Entonces ese era el museo de la casa, de lo que había sido la casa del señor, en donde te enseñaban más o menos cuáles eran las costumbres y cómo funcionaba y cómo era la casa de esta época, man, ya como era normalmente una casa de adinerados. Un poquito del material, tampoco te grabé todo el tour porque no te pases, pero sí grabé pedacitos como para que vean más o menos qué fue lo que hice. La historia detrás de esa piña es que las piñas eran muy difíciles de crecer y de comprar, o sea, tenías que, si querías comer piña tenías que crecerla y cultivarla y no sé qué. Entonces, en la época antigua, tener una piña era como que símbolo de que eras rico, de que tenías plata, manjas. Entonces, ¿por qué de la nada hay random en la mesa una piña entera? Es para mostrar el estatus de la gente. Y nada, la gente, la dueña de la casa o las personas o lo que sea, esperaba que nadie se la coma porque era cara, bueno. Y las mujeres se paraban para ir al baño, pero los hombres no. Los hombres se paraban y hacían pichi atrás de esa cosita. This is called the Bath Viaduct, and this bridge is one of only 2 bridges in the world that has shops on the bridge. Está bien linda, les va a gustar. Si algún día tienen la oportunidad de venir a Bath, es un pueblo bien bonito. Estamos en los baños romanos en Bath, que fueron unos baños construidos por el Imperio Romano, ¿no? Cuando vinieron a invadir Gran Bretaña en el año 40 y tantos después de Cristo, o sea, hace un reculo de tiempo. Hemos pagado 17.50 libras por el tour y viene con audio en español. Hemos llegado al final del tour y por lo que entiendo es que esta agua se puede tomar porque hay vasos y hay un caño que siempre está saliendo. ¿Esta agua se puede tomar? Pero al comienzo decía que se podía tomar, ¿no? Estamos en duda. Pero yo me imagino que sí, como hay vasitos. El agua está caliente, huele sospechoso. Sabe a agua de piscina. Pero no sé, sabe como... experiencia. Bath de noche es espectacular. O sea, si vas de día es increíble, vas de noche es 10 veces más increíble. Es un sitio súper romántico, bien lindo, con unas luces súper cálidas, no hay mucha bulla, la gente no toca el claxon, no. Es súper tranquilo, te provoca simplemente caminar con tu enamorado, gilearte a alguien, no sé, es súper, súper, súper romántico, fotografiable y es bien como que audiovisual, o sea, podrías grabar un videoclip en cualquier esquina de Bath y va a quedar increíble. Así que caminamos por un puente, cruzamos un puente y un puente que era súper lindo, se reflejaba todo el agua, tomé millones de fotos y grabé un video, creo, con mi celular porque no iba en mi cámara, pero ahí lo van a ver y estaba lindo. Después estábamos caminando por este puente y a la mitad de la nada había una cabañita que era como un estudio de música y yo, ¿what? Y se veía súper lindo, así que le grabé un video. Fuimos a comprar a una tienda que se llama Primark o Primark, no sé cómo lo conozcas, que venden un montón de cosas súper baratas. Si quieren ver todo lo que compré, pueden checar mi Instagram TV, ahí hay un video en el que subo y en el que he puesto exactamente todo lo que he comprado si quieren ver el día de hoy. Así que nada, nos vemos mañana. Chao.